de las Cortes de Cádiz entre 1811 y 1813-14. Para esta ocasión el Centro de Estudios Locales ha contado con la presencia, o le pedimos el favor a Paco Sánchez Martínez, a Francisco Sánchez Martínez, que interviniera e nos hiciera los honores de presentar ante todos ustedes la revista del Viñalopó aquí en Elda, como primer acto institucional de esta presentación. Antes de ceder la palabra al presentador, comentar que, como todos ustedes saben, es un eldense, es actualmente director del CEU San Pablo, de la Universidad Cardenal Herrera en el centro de Elche. Fue fundador del CEU en Elche en 1994. Desde esa fecha se vincula al centro universitario. Ha desempeñado las funciones de director del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert entre los años 2009 y 2011. Fue vicepresidente del Elche Club de Fútbol, ¿no? Y como eldense, además de aficionado al Real Madrid, ha estado implicado a nivel festero en diversas comparsas, siendo actualmente hueste del Cadí, pero ha pasado por los Cíngaros, ha pasado por las comparsas de los moros marroquíes, ¿no? Es un personaje, es una persona, es un conocido en toda nuestra ciudad, por su valía, por su talante. Colaborador dominical, ¿no? Columnista dominical del diario Información asiduo, con un certero olfato político, ¿no? Un sagaz diagnosticador de situaciones políticas e injusticias sociales, que muchas veces compartimos, muchas veces casi todos en silencio porque no opinamos, pero muchos también opinan en los foros. Y sin duda creímos que era la persona idónea este año para hablar de estos trabajos que recoge la revista del Viñalopó. Para finalizar mi intervención y pasarle la palabra a Paco, no me queda nada más que agradecer a todas las instituciones que han colaborado una vez más con el Centro de Estudios Locales para que esta iniciativa cultural sin ánimo de lucro de ámbito comarcal pudiera salir a la luz, a pesar de la terrible situación económica y de los recortes sociales y culturales, al Instituto de Cultura Juan Gil Albert, al Instituto de Estudis Ramón Muntaner, así como al Ayuntamiento de Petrel. Dar las gracias también a todos los que nos apoyan comprando las publicaciones y, cómo no, para finalizar, dar las gracias a esos casi 175 socios que tenemos repartidos desde Bañeres hasta Crevillente y Santa Pola, que a lo largo del curso del Viñalopó creen en la entidad de la comarca como una realidad al menos cultural. Es decir, a nivel político, social o económico ya es otra cosa, pero a nivel cultural compartimos un espacio y hemos compartido unos tiempos a lo largo de la historia, y eso es lo único que pretende conseguir la revista de Viñalopó. Cedo la palabra a Paco Sánchez, que hará los honores de presentar la revista. Muchas gracias. Excelentísimo señor concejal, querido amigo Gabriel, queridos conciudadanos de Elda, de Cañada, de Campo de Mirra, de Novelda, en fin, de todas las poblaciones que habéis tenido el gusto de acompañarnos. En estos tiempos de Internet y de un mundo irreal cibernético, se enorgullece uno de presentar papeles. Nunca se podrá, para determinados frikis como yo, de la colección de libros, sustituir el aroma y la sensación digital de los dedos para tocar el papel, en este caso de una revista, de manipularlo, de emborronarlo. Es una esencia que yo necesito y que auguro que se tornará más necesaria cuando nos quieran incluir en una red en la que se hace todo virtual, incluido el amor y el sexo. Un pueblo que no estudia su historia, que no reclama sus vivencias políticas y personales de los personajes que le han precedido, tiene el peligro de ser un pueblo sin alma, aunque
llevar esta presentación a lo espiritual podría ser contraproducente, pero escribir o reescribir la historia, que no es manipularla, necesita del cariño y la dedicación de gentes, como es el caso de los articulistas aquí reseñados, que nos ofrezcan la historia contada, interpretada y muchas veces cuestionada. Porque una historia que no sea rigurosa no es necesaria, pero una historia no crítica es el balbuceo de los totalitarismos. La crítica es la esencia de la interpretación de los datos, sin sectarismos, pero tampoco, y también sin concesiones. En la revista que hoy traemos aquí, en su introducción que hace el Centro de Estudios, dice: la incorporación de los señoríos jurisdiccionales a la nación supuso la abolición de jure del régimen señorial, pues impedía la administración de justicia por parte de las diferentes señorías, así como la supresión de la facultad de nombrar oficios municipales y abolición de las regalías y privilegios. Cambios legislativos que tuvieron inmediatas consecuencias en la regulación de la vida municipal, mediante la constitución de los nuevos ayuntamientos constitucionales no sujetos a designio interesado de los titulares de los señoríos. Por tanto, en gran parte de la revista que vamos a traer aquí, veremos cómo el tema de ayuntamientos, de concejos y tal, viene a colación. La Constitución de Cádiz al Vinalopó será pues una revista que reflejará la irrupción de esos nuevos ayuntamientos, fruto del nuevo régimen constitucional y el comentario y participación de muchos diputados, que es sorprendente, que ha tenido la zona, al contrario de lo que pasa ahora, que no tenemos diputados en la zona. Veremos diputados de Monforte, de Novelda. Solo una reprimenda, y lo hago porque yo soy el presentador, la puedo hacer. Y es que parece poco razonable que una obra que es en una revista en la cual todos los artículos son en castellano, menos uno en valenciano, el título sea en valenciano. Estas concesiones o estas florituras que se emplean a veces para conseguir subvenciones, ¿no? La revista tiene subvención, o debiera tener subvención, porque es buena, no porque tenga el título en valenciano. Y estas cosas hay que hacerlas. La independencia municipal de Campo de Cañada a la luz de la Constitución de Cádiz es el primer trabajo, un trabajo magnífico de un muy buen amigo mío, que fue compañero, excelente compañero, en el Instituto Juan Gil Albert, Pepe Ferrandiz, y lamento que a mí no me renovasen en el cargo y que a él tampoco. La verdad que se echa más en falta su labor que la mía, pero bueno, reconozco su valía intelectual. Aquí vemos como en aquel entonces fueron muchos los municipios que reclamaron la independencia, y ahora estamos yendo un poco a la contra, ¿no? Estamos intentando fusionar municipios. Vemos como eso se encuentra en revisión en esta historia actual, con directrices europeas que seguramente nos obligarán a fusionar aquellos municipios que se separaron ahora hace unos 200 años. En 1829, Campo tenía 488 habitantes, o almas, que así era como la terminología de la época, y Cañada 339. Y cito: los vecinos de los pueblos son las únicas personas que conocen los medios de promover sus propios intereses, y nadie mejor que ellos es capaz de adoptar medidas oportunas siempre que sea necesario el esfuerzo reunido de muchos individuos, apuntaba Argüelles. El discernimiento de circunstancias locales, de oportunidad, de perjuicio, de conveniencia, solo pueden hallarse en los que están inmediatamente interesados en evitar errores o equivocaciones. Se trataba, pues, de dar salida a una dinámica de representación e intereses que tenían los municipios y las personas. Como dice el artículo, en España, en 1900, había 9.267 municipios. En 1960 eran 9.202. En 1975, 8.194. Y en el 2011, 8.116. Es decir, han ido en descenso, y lo que te rondaré morena, si vienen estas fusiones europeas. Incluso provincialmente había cambios. Villena, que en 1833 había quedado dentro de la de Albacete, formando parte del partido judicial de Almansa, y la de Sax, que en principio había pertenecido a la provincia de Murcia y al partido de Yecla, tal como apunta el autor.
Segundo artículo, la Constitución de 1812 y su época, el caso de Sax, de Vicente Vázquez Hernández, relata el caso de una villa de Sax por entonces adscrita al reino de Murcia y en la frontera con el de Valencia. Como todos los pueblos de la comarca, se ve involucrada directamente en la guerra. Y leo textualmente: el archivo de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de la Villa de Sax. Y es gracioso cómo se reflejaban las muertes de algunas personas en la contienda. Por ejemplo, Miguel Caro, punto, pobre, punto. En 31 de marzo de 1813 fue afusilado por deserción. Miguel Caro, natural de Lorca, soldado de la tercera compañía de Vélez Málaga, se enterró en la fábrica, pobre, y lo firmé don Pedro Herrero. A continuación, decía: expulsado el ejército francés de los reinos de Valencia y Murcia en la primavera de 1813, y aunque todavía no ha finalizado la guerra, comienza el proceso de recuperación de estas tierras, que fue lento, doloroso y muy difícil. Luego de esto, únicamente quedaba restañar las heridas de 5 años de penalidades. Pues la crisis esta lleva más de 5 años, Hambres, enfermedades y privaciones, sembrar los campos, terminar con las abundantes gavillas de bandoleros que hacían difíciles los movimientos de hombres y mercancías por los caminos, pedir las villas rebajar de impuestos, al aducir lo mal que se encontraban económicamente por los muchos esfuerzos realizados en pro de la causa española, y esperar la venida del que se veía como el salvador de la nación de su dorado exilio en Francia, de Fernando el Deseado, algo que se produjo en marzo del año 1814, aunque el comienzo de su reinado no fue lo que una gran parte del pueblo español había soñado, como nos enseña la historia. Y toda la comarca estaba sometida a una doble fiscalidad, aunque con una pequeña diferencia. Mientras los intendentes españoles amenazaban con multas y confiscaciones por el impago, los oficiales imperiales solían emplear medios más explícitos y enérgicos para recaudar dinero en los pueblos que ocupaban. O pagaban, o las autoridades locales eran encarceladas y el resto de los vecinos veían sus casas saqueadas e incendiadas. Haría ironías sobre lo que está pasando ahora, pero ustedes mismos, vamos. Veamos algunos ejemplos de dichas cartas requiriendo provisiones. 1812, fechada en Castalla. Excelentísimo señor barón del Lord, la justicia y el ayuntamiento de la Villa de Sax, inmediatamente reciba este mi oficio, suministrarán ustedes en esta plaza 10 y 8 gallinas, 6 pichones y 6 conejos y 4 docenas de huevos, lo que creo cumplirán ustedes inmediatamente sin la menor detención. Esto es como lo de Suma, cuando te envían la carta esa de que no pagues. Bien. Se implantan los ayuntamientos constitucionales con esa gran carta magna, con esos primeros artículos que yo creo que son muy vigentes. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho a establecer las leyes fundamentales. La nación está obligada a proteger y conservar por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Como ejemplo de la carestía, se citaba, por ejemplo, que en la carnicería, en Sax, había falta de carne, pues no se halla provista de macho, mientras que 2 personas venden sin recato carnes públicamente en sus propias casas, sin pagar los debidos derechos impuestos a este ramo en perjuicio del común. Esto es lo de la economía sumergida, pero que es de 1800, vamos, que no es que esto parece que lo hemos inventado ahora aquí en el Valle, ¿no? Bien. El tercer artículo, perdón que beba un poco de agua, porque es que he comido en Bañeres y luego he ido a Campo de Mirra y claro, todo el recorrido. El siguiente artículo es la aventura americana del padre Juan Rico de Mariano Casas Gómez. Natural de Monóvar, nació en 1773.
Casualidad, como ya les he dicho, soy un aficionado a los libros antiguos y he ido a la biblioteca a ver si tenía algún libro de 1773. Tenía alguno, este es uno de ellos, que es un regalo que me hicieron, que son las aplicaciones de los bienes de los jesuitas. Es decir, cuando los jesuitas se reincorporan a España, después de una de las tantas expulsiones que han tenido, es el libro en el que se decía qué es lo que tenían que hacer con los bienes los jesuitas de toda España, ¿no? Por provincias. He rescatado, por ejemplo, como anécdota, lo que se había de hacer en Orihuela, que es donde ellos tenían, la verdad, en algunos sitios por Orihuela tenían un buen colegio, y decía, este colegio en Orihuela ha resuelto, Su Majestad Consulta del 21 de mayo de este año, se aplique para establecer en la parte del edificio que se estimare correspondiente, separando lo restante, una casa de niñas educandas, con viviendas diferentes para pensionistas de distinción. Esto sería como una especie de residencia para mayores. Y personas de todas clases, que ha de alimentar la misma casa, nombrándose maestros para su educación y enseñanza. A su vez, decía que de la librería de aquel colegio, en este caso la biblioteca, se aplica al seminario conciliar los libros de santa doctrina, propios para el estudio y enseñanza de sus alumnos, separándose primero, claro, la Inquisición, en este caso teológica, por personas inteligentes y de conocida probidad, los que no fueren de esta calidad. Además, en este libro que me regalaron hace ya tiempo, había son estas cosas que encuentras en los libros que son bastante curiosas, es raro, ¿no? Pero es curioso, que es precisamente un sello de Carlos IV, que es de la época de un decreto, está arrancado con una anotación personal, ¿no? Que es bastante gracioso. Por eso digo que, hombre, lo de Internet está muy bien, pero esto no lo puede sustituir. O sea, hará otras cosas. Se pondrá uno hasta físicamente en Australia, ¿no? Podrá ir por todos los sitios. Pero hay cosas de estas que a los que nos gusta, reconozco, ya digo que soy un friki, pues nos parecen interesantes. El artículo que decía del padre Juan Rico de Monóvar es un artículo de profusa investigación de un cura exiliado a Estados Unidos con gran influencia especialmente en Filadelfia. Como dice el autor, en las elecciones de 1822 es elegido diputado por el distrito de Orihuela y a pesar de que son conocidas sus intervenciones de cariz crítico con la Iglesia Católica y algunas instituciones como la Universidad Oriolana, su paso por las Cortes es calificado por algunos como discreto. Bueno, la verdad es que algunos ahora también pasan por las Cortes de una manera muy discreta, ni intervienen, ni cobran, imagínense. Este franciscano moría en Monóvar en 1847. El siguiente artículo es un artículo, la formación del primer ayuntamiento constitucional de Pinoso por Nazario Rico. Perdón que vaya con las pegatinillas estas que... Este artículo, cito algunas de las... les voy a hacer un viaje, pero si no quieren leerse lo que yo me lo he leído entero, les hago un viaje y luego ya leen ustedes lo que más les interesa. Es una especie de resumen. El 24 de noviembre de 1812, al amparo de lo dispuesto por las Cortes de Cádiz, se formó en Pinoso el primer ayuntamiento constitucional de su historia. Hasta 1811, Pinoso fue una pedanía de la baronía de Monóvar. La centralización del poder se estableció en tres ámbitos: el Estado, gobierno central, la provincia, diputaciones provinciales, y el municipio, ayuntamiento. El nexo que servía de vía de comunicación en estos tres ámbitos era el jefe político de la provincia. Esto igual es como lo de Ortiz, el constructor, ¿no? Que está en todos los sitios. Igual esto del jefe político me sonaba a mí a eso, ¿no? Nombrado por el rey y se encargaba de que se cumpliesen las disposiciones del gobierno, de controlar los ayuntamientos y de fomentar los intereses provinciales. La labor del Ayuntamiento de Pinoso durante estos años fue muy difícil. Sus miembros tuvieron que afrontar una situación económica ruinosa. Pues anda que ahora están los ayuntamientos casi igual. Descendió la producción agrícola y se produjo un fuerte alza de los precios. Ni les digo ahora. En especial perceptible en 1812 y 1813, años de malas cosechas y de hambre generalizada. A esto se sumó la llegada de las batallas de la Guerra de la Independencia a las tierras alicantinas. Los pinoseros tuvieron que mandar 4 mulas al ejército, dar la 6ª parte de la paja que producían, seguir contribuyendo al sustento de los soldados,
atender a la contribución extraordinaria de guerra, pagar el impuesto del equivalente y el de la sal, y el 1 de diciembre tuvieron que pagar un nuevo impuesto directo, la contribución o impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI. ¿Qué se cree usted? ¿Que esto es de ahora? Sí, esto es de antes. Pero que no lo han quitado, ¿eh? La presión fiscal derivó en una disputa entre los consistorios de Pinoso y Monóvar. O sea que también se peleaban por lo de los impuestos y estas cosas, ¿no? Se acordó, por otro lado, que cada vecino del pueblo ayudase a limpiar la frontera de su calle, que la barriera y rociara todos los días. La verdad que esto sería una cosa buena. Tampoco, ¿eh? A veces pagamos por impuestos, no hemos bajado los impuestos, tendremos que hacerlo nosotros, ¿no? Aquí políticos lo pueden coger, tomar nota. Toma nota, Mateos. Siguiente artículo. Perdón. El siguiente artículo es Francisco Antonio Sirera y Riera, 1748-1821, un noveldense diputado en las Cortes de Cádiz por José Luis Pellín Payá. Como dice el autor, este noveldense, diputado en las Cortes de Cádiz, proviene de un linaje presente durante siglos en la historia local de Novelda. Francisco Antonio Juan Nepomuceno Valentín Hilario Faustino Jerónimo Rosendo Ignacio Pedro Pascual Miguel Sirera y Riera, todos esos nombres tenían, y yo me llamo Paco Sánchez Martínez, se ve que esto me faltan algunos. Nació el día 13 de 1748 a las 10 menos cuarto de la noche y fue bautizado en la iglesia parroquial de San Pedro. Pocos días después fue nombrado alcalde primero de Novelda en 1775 y unos años más tarde pondría en marcha el proceso legal para recibir el título de hidalgo y entrar a formar parte de la pequeña nobleza. Francisco Antonio Sirera fue el último valenciano en jurar su cargo de diputado en las Cortes de Cádiz, no sin antes haber otorgado en Novelda, el 5 de mayo de 1813, una escritura de poder de representación para actuar en su nombre en cuantos intereses fueran necesarios durante su ausencia. Y por otro documento sabemos que el mismo día que jura su cargo y residiendo en Cádiz, otorgó una escritura de obligación a su favor por valor de 2.065 reales de vellón, quizás para poder mantenerse durante el tiempo que estuvo residiendo en la ciudad gaditana. Juró su cargo el 29 de junio de 1813, después de haber sido llamado para ocupar el escaño que había ocupado el alcoyano, otro alicantino, Antonio Samper, fallecido unos meses antes a causa de la fiebre amarilla. Sin embargo, el paso de Sirera por Cádiz fue efímero. El 13 de septiembre de 1813, menos de 3 meses después de su incorporación al Congreso, obtuvo licencia para volver al Reino de Valencia y al día siguiente se clausuraron solemnemente las Cortes, sin que Francisco Antonio Sirera hubiera podido participar en ninguna comisión de debate. Bueno, tampoco participan ni se tiran más tiempo, o sea que tampoco le vamos a poner a la cuenta al pobre. Bien, el siguiente artículo es Antonio Pujalte Mirambel, un diputado monfortino, en este caso, en 1812. Su autor es Inmaculada Mayor González. Antonio Pascual Pujalte Mirambel nació en Monfort el 27 de marzo de 1769. Como se recoge en su partida de bautismo, conservada en el archivo parroquial de la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, desconocemos la fecha y lugar de su fallecimiento, pero probablemente no fuera en Monforte. Con respecto a su carrera como abogado, no parece probable que fuera prolífica. Sí sabemos que en la década de los 40 del siglo XIX ejercía el oficio de celador en la localidad de Villena. Aparecería como comisario de información o investigador, lo que se denomina un chivato, que recababa datos realizando las averiguaciones necesarias para la solución de casos, o inspector de esos privados. También conocemos al menos la resolución de un caso criminal llevada a cabo por Antonio Pascual, que fue el de un asesinato. Se pudo arrestar a los implicados. Estos resultaron ser 5 individuos con antecedentes y ampliamente buscados: Francisco Martínez alias Carnicero, Pascual Sempere alias Burret, Pascual Tortosa alias Badana, Francisco San Juan, que no tenía alias, pobrecillo, y Bautista Castelló, también sin alias. Los dos primeros eran los autores materiales del asesinato.
El siguiente artículo es La baronía de Aspe, el señorío de la casa de Altamira, de Francisco Vicedo Santonja. Esta es una investigación que fue premiada con una beca del Gil Albert, rigurosa en torno a los señoríos. Voy a hacer una crítica, o un comentario, si se me permite, porque aparece en este artículo y aparece en otro artículo también. Se hace referencia al país valenciano. Voy a dar mi opinión, y seguramente será controvertida, pero el país valenciano no existe. Históricamente no ha existido. Es una entelequia no histórica. Seguramente es una necesidad para muchos y seguramente es una utopía y una querencia. A mí me parece muy bien, pero en la historia hablar, no sé, es como hablar del reino de Melilla. Pues no ha existido tampoco, ¿no? Entonces estas cosas hay que llevar cuidado. A mí, ya digo, como esto es una cosa muy recurrente y muy política y los partidos la utilizan con mucha ligereza, pues igual que hay gente que lo hace porque cree en él, yo digo que no creo en él y además no me interesa históricamente. Una de las cosas que dice es que las operaciones de compraventa de tierras sujetas al señorío, cronología, superficie, cultivos, partidas, pechos y leyendas que aparecen en las escrituras, es un elemento importante para interpretar el movimiento de tierras y los capitales, además de los establecimientos, sobre todo cuando se compara la dinámica sobre propiedad pechera y no pechera, ya que parecen tener lugar en este periodo cambios significativos. El aspecto jurídico, por cierto, enmascara operaciones de propiedad señorial, es decir, que ya se hacían sus cosillas. Hay un gráfico bastante interesante que enumera las ventas y establecimientos de propiedad en Aspe, Ondón de las Nieves y Canalosa de 1808 a 1823 y se ve perfectamente cómo afecta la crisis en ese momento. En 1808, por ejemplo, se venden 22 parcelas urbanas y luego de rústica 22 de secano y 35 de regadío. En 1820, en plena crisis, bueno, la suya, ahora tenemos otra, pero esa se vende una parcela urbana, 2 de secano y 1 de regadío. O sea, imagínense también la diferencia, cómo se cae la economía, cómo se caen las transacciones. Bien, el siguiente artículo es Jaime el Barbudo, salteador y guerrillero al servicio de la causa realista. Este quizás sea el texto de González Martínez Español, quizá sea el texto más, ¿cómo les diré yo?, más cinematográfico. Se podría incluso llevar a la televisión, ¿no?, con una serie. Y es bastante divertido, ¿no? Perdón. Las complicadas circunstancias económico-sociales que atravesó España a principios del siglo XIX constituyeron un idóneo calado de cultivo para el desarrollo de la delincuencia. Por ejemplo, hace poco salía un informe de Cáritas y de Cruz Roja diciendo que, a pesar de las circunstancias sociales y económicas que estaban produciendo en el país, la delincuencia no se había incrementado en el nivel que se había incrementado la pobreza. Por eso siempre se dice, hay una cierta conexión errónea de pensar que los pobres roban, y eso es un error bastante, un error científico que se puede demostrar que no es verdad. En ese sentido, en muchos lugares del territorio hispano, la posesión de la tierra mudó desde el dominio señorial hacia una propiedad capitalista, concentrando grandes extensiones de tierra en unas pocas manos. Pasa lo que pasa ahora, lo que condujo al proletariado de multitud de campesinos, generando grandes desigualdades sociales y abocando a muchas personas al mundo de la marginalidad. A esto se unió una crisis de autoridad de los poderes públicos. Anda, que para ver el periódico hoy. Que se veían impotentes para reprimir buena parte de las actividades delictivas, asociado con etapas de dificultades económicas suscitadas por crisis agrarias, más un clima político de guerras y confrontaciones permanentes. Jaime José Cayetano Alfonso Juan, que nació en Crevillente en 1783 y murió en Murcia en 1824, conocido popularmente como Jaime el Barbudo, es sin duda el más célebre de los bandoleros valencianos. Personaje con enormes dotes personales, carismático, astuto, valiente, generoso, de personalidad fría y calculadora, rasgos que le convirtieron en un líder nato. Jaime no fue un vulgar ladrón. Su condición de bandido generoso
defensor de los pobres y el uso moderado de la violencia, le repararon un enorme apoyo social y una gran popularidad en los territorios donde perpetraba los delitos. Estos movimientos de rebeldía fueron expresiones de una sociedad rural y precapitalista, carentes de organización e ideología y que no son adaptables a los movimientos sociales modernos. El bandolero social es un individuo encuadrado dentro de las sociedades tradicionales y atrasadas, que surge mientras el pobre no ha alcanzado conciencia política ni ha adquirido métodos más eficaces de agitación social. O sea que esto de los asaltos a supermercados no es esto, es otra cosa, ¿eh? En 1806, Jaime se encontraba en Catral, como jornalero guardando unas viñas. Entabló una reyerta con un rufián apelado el Zurdo, dispuesto a robarle unas uvas. Jaime le hiere mortalmente, huye al monte buscando refugio. Maltrecho y errático le encuentra la banda de los mojicas, le integran en la cuadrilla de salteadores. Acostumbrado a ganarse el sustento por un medio más rápido y menos fatigoso que el trabajo diario, Jaime vuelve al camino delictivo con nuevos robos y atracos en 1815. Lo cogen, lo indultan. Las últimas pesquisas informaban que la Barbudo iba acrecentándose, conformada por unos 50 hombres a los que entregaba 10 reales diarios y parte del botín. Proseguía la casa judicial. Ahora hay un caso de corrupción en esa época con el ayuntamiento de Crevillente. Y decía, proseguía la causa judicial contra el alcalde de Crevillente, imputado por encubridor de bandidos. La superioridad le había ordenado coordinar la persecución de los malhechores con las autoridades de Aspe, Novelda y Monóvar, incumpliendo el munícipe la orden. Claro, pues había liado con los bandoleros, ¿cómo iba a cumplirla? El articulista arguía en una nota al pie: se calcula en $500,000 de reales el producto de los robos que ingresa en este pueblo Crevillente. He aquí la causa por la que no persiguen a los ladrones. Claro, como que eran ellos, claro. Una de las cosas más, iba a decir simpáticas, pero no es simpática, pertenece al género del cine gore, es la detención y la ejecución del Barbudo en 1824. El 5 de julio de 1824, Jaime es ajusticiado en la horca levantada en la plaza de Santo Domingo de Murcia. Al cadáver le fue aplicada una pena accesoria, que no era inusual en la época. El cuerpo fue descuartizado y frito en aceite para una conservación más prolongada, con la intención de proporcionar un escarmiento ejemplar, exponiendo los trozos en lugares públicos de las poblaciones donde había hecho sus fechorías. La cabeza fue metida en una jaula y exhibida en la plaza de Crevillente. La mano izquierda en la esquina de la cárcel de Jumilla, la mano derecha en el puerto llamado de la Mala Mujer, el pie izquierdo en la cochera, es decir, en el camino que conducía desde Aspe a Elche, y el pie derecho en el camino de Hondón de los Frailes a Hondón de las Nieves. Vaya, este sí que se la ha llevado bien, ¿eh? El castigo, digo. Bien, la revista finaliza con 3 artículos que no corresponden un poco al epígrafe de la época, y por tanto yo solamente me los he leído, por supuesto, pero les voy a emplazar a que los lean, y son Antroponimia y sustitución lingüística Elda, segles XVII, creo que lo he dicho bien, de Alfred Jobert y Martínez, un artículo Brain Drain, la situación actual de los jóvenes de Elda, 2000-2010, de Miguel Campos Ruiz, y el espionaje borbónico en la villa de Petrel durante la guerra de sucesión, de Israel Castillo García. Solamente citar en este artículo, porque me ha hecho gracia, como estamos en Elda y esto de Elda y Petrel tiene su morbo, que los de Petrel eran unos espías, vamos, estaba clarísimo. Y decía, Juan de Cerceda era conocedor de los movimientos enemigos gracias a esa red de espionaje que se articuló en los montes limítrofes de Petrel, o sea que tenía una red de espías, con la Folla de Castalla, y que gracias al valor de esos espías, que seguramente fueron vecinos de la población de Petrel, dieron precisas informaciones para que Cerceda actuara contra las tropas inglesas. Y nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, Paco, por la presentación, y bueno, le paso el turno a José Francisco Mateos, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Elda, para que proceda a finalizar el acto. Muchas gracias, Gabriel. Yo, en primer lugar, como no puede ser de otra forma, quiero darles a todos ustedes las buenas noches y agradecer su presencia, porque no en vano, pues evidentemente siempre que convocamos, siempre que tenemos algo que transmitir a la sociedad, pues necesitamos esa retroalimentación. Por lo tanto, muchas gracias por venir a la presentación de la revista del Vinalopó. También agradecerte a ti, Gabriel, la deferencia que has tenido con invitarme a este acto, del cual pues me honro en participar y en estar, como tú muy bien me has invitado, a esta mesa. Y también felicitarte porque nuevamente, un año más, tengamos esta revista, este compendio también de trabajos que ilustran pues lo que es todo la historia, lo que es el patrimonio histórico y cultural de lo que es la sociedad de los valles, vamos a llamarlos también de esta forma. Y bueno, pues para terminar tenemos que entrar contigo, Paco. Mi buen amigo Paco, que ya en su época, hace un año 95 por ahí, un poco temerariamente también, se atrevió a realizar una exposición mía allí en el Cerro San Pablo y todo aquello en nuestros viejos tiempos. Darte la enhorabuena por ese rigor científico que has aplicado a la hora de desmenuzar los artículos que se han publicado en esta revista y dándole ese toque, a veces pues un poco, algún sarcasmo, algún tono también de humor, y yo creo que de esa forma ha sido pues esa simbiosis perfecta entre lo científico y lo ameno. Pues muy grato escucharte, como siempre ha sido para mí, en mi respeto, amistad y admiración. Gracias por tu presentación. Repito las gracias a todos ustedes y gracias, Gabriel. Esperamos vernos el año que viene otra vez. Muy bien. Intercomarcal Televisión.